Buenas noches, licenciado. Un gusto saludarlo. Nosotros le vamos a presentar la escenificación de algún hecho de la obra que se llama La otra cara, la vida de un maya. Lo dejo con mi compañero Alessandro. Por la aldea bajaba un riachuelo con su monótono ruido, regando los manojos de berro, macuy, hierba buena y agua para los cántaros de las muchachas ansiosas. Al mismo tiempo, pues este riachuelo servía eh, de fuente de agua para todas aquellas personas que vivían remotamente. Muy bien. En el camino corrían furtivamente algunas muchachas trasnochadoras con sus cántaros de barro hacia el ojo de agua, y tal vez para un fugaz encuentro con su hombre agazapado entre los matorrales. Muy bien. Ahí justo por un recodo en una pequeña planicie, por la parte más alta de Holomú, construyó Mequer su rancho de paja, de caña con lodo de los horcones de roble en donde colgaban los caparazones de armadillos. Cuando llegó Mequel, bajó su carga de leña y encontró a su mujer agarrada a uno de los horcones. No sabía si era alegría, lástima o miedo. Lo único que sabía era que su hijo llegaba esa noche prendido del dedo de Ajá. Miquel fue a llamar a Gul. Un perro perezoso que ladró, acostumbrado a las multitudes de visitas que tenía la comadrona. Uy, dijo una voz de una mujer desde dentro de la choza. Yo soy señora Egul. Vengo a traerla porque a mi mujer le comenzaron los dolores desde el mediodía. Egul dijo, espérame un poco de tiempo. Debieron avisarme con más tiempo, dijo la señora. Prepárenme el anís, pericón, punto de gallina y el frasco de kusha pronto porque puede ser tarde nuestra llegada. La comadrona atendió el parto y tuvieron al niño. Dios. Bueno, la, el libro trata de la vida de los mayas canjobales y en general de los indígenas tanto en Guatemala como en Latinoamérica, su cultura, su idioma, sus valores, sus sufrimientos y exclusiones. Para los especialistas, la primera novela maya escrita por un indígena después de la de Popol Vuh. En la primera novela compuesta por un escritor guatemalteco de etnia maya y publicado tanto en español como en una lengua maya. La otra cara, Gaspar Pedro González, utiliza varios recursos de los géneros novelescos para crear lo que califican de testinovelas. El autor declara explícitamente su propósito testimonial de dar a conocer la cultura de los mayas carnovales y de denunciar la represión y la documentación de hechos históricos y recurre a la ficción narrativa. Este artículo examinará las técnicas literarias explaneadas por González a fin de plasmar la verdad histórica del pueblo maya y de esbozar un camino hacia el porvenir más digno y justo para los mayas de Guatemala. Bien, en esta historia pues nos narra acerca de tres personajes. Ahí sí que son la viva esencia de guatemalteco del campo. Nos habla acerca de Lotash, que es una mujer que desde pequeña pues ha sido acostumbrada al oficio, a cosas del hogar, donde de ella pues
a lavar ropa en el río, a ir a cortar escudillo para hacer escobas y barrer el patio de la casa, dentro de la casa, y el que hacerlos, pues, mayormente el oficio internamente de su casa. Luego viene Mekel, que es el esposo de Lotach, un hombre acostumbrado pues a trabajar bajo el sol, a madrugar desde muy tempranísimo, ahí sí que desde las 4 de la mañana, a ir a trabajar para traer sustento a su casa. Luego tenemos a Bull, que es una comadrona, pues muchos no conocen hoy en día los jóvenes que es una comadrona, pero es una doctora del área rural y también hoy en día pues a estos tipos de personas pues les exigen también que tengan una certificación para poder asistir ciertos eh, partos en este ámbito. Y en este caso, pues nos habla de Bull, que ella era la comadrona que asistió a Lotach y dentro de ella, pues tenía mucho conocimiento sobre plantas medicinales, donde nos habla acerca de el, el kucha, que muchos lo conocen como una bebida para los que son alcohólicos hasta cierto punto, pero ella lo usa como un tipo de ungüento aplicado a pericón, a pasote, donde hace ciertos lienzos, pues, para asistir a las mujeres embarazadas y uno que otro, pues, que tenga algún tipo de lesión, al mismo tiempo que también, pues, también ella toma fuertes decisiones a la hora de asistir y también para tratar los nervios, de, en este caso, del esposo de Lotach. Gracias. Perfecto, compañeros, muchísimas gracias por contarme un poco, ¿verdad?, sobre esta escena que pudimos ver y vivir, ¿verdad? También narrándola un poco. Em, pues bueno, yo les quiero contar un poquito sobre el segundo capítulo, ¿verdad? Em, este segundo capítulo me dejó reflexionado mucho. Y me vino mucho a la mente esta palabra que se usa tanto ahora, ¿verdad? Que está muy de moda de los famosos privilegios, ¿verdad? Porque me hizo reflexionar en la suerte o el privilegio, como lo quieras ver, que tenemos al final de pues poder estar en un área en la cual recibimos educación, salud, todos nuestros servicios en nuestro idioma y bajo nuestra cultura, ¿no? Porque el segundo capítulo nos relata el proceso en el cual van a inscribir al hijo de McCare al registro civil, ¿verdad? Y es muy interesante porque hay varias frases bien fuertes. La historia nos cuenta que ellos llegan a inscribir al niño, ¿verdad? Salen desde muy temprano de su aldea porque recordemos que lastimosamente el gobierno es tan inhumano, ¿verdad? Que suele poner los centros de servicios públicos en lugares poco accesibles para las personas del área rural, ¿verdad? Nunca se acercan los servicios hacia ellos. Entonces tienen que salir muy temprano hacia el lugar, ¿verdad? Y bueno, también vemos cómo dentro de la misma comunidad, ¿verdad? Los Mequer y el Axib, ¿verdad? Que iba acompañándolo, sufren de racismo, de discriminación y de un montón de cosas en su trayecto, ¿verdad? Porque hay una frase al principio, justo al inicio del libro, del segundo capítulo, que me gusta bastante, que dice y otros más a solicitar permiso para botar un árbol. Aquí está hablando de, digamos, a qué va la gente al servicio, al registro civil, ¿verdad? Entonces nos enumeran alguna razón y nos dice, y otros más a solicitar permiso para botar un árbol o a quejarse de alguna estafa de los ladinos, ¿verdad? Entonces sabemos que los ladinos o las personas mestizas, ¿verdad? Somos nosotros, las personas que no pertenecemos a un pueblo indígena, ¿verdad? Y es triste, ¿verdad? Como a veces la gente ladina, tal vez no toda, ¿verdad? Pero se aprovechan de que tal vez las personas indígenas no dominan el mismo idioma que nosotros o que no tienen la misma cultura y los estafan, ¿verdad? Como ahí bien dice, ¿verdad? Entonces, creo que es algo bastante lamentable. Luego nos relatan cómo ese día era el día de la raza, ¿verdad? Este día que ahora en la actualidad afortunadamente ha sido tan criticado porque es un día
horriblemente racista, terrible y que no tiene ningún sentido. El Día de la Raza se celebra el 12 de diciembre y es una conmemoración en la que originalmente se celebraba la llegada de los españoles, de Cristóbal Colón, al continente americano, ¿verdad? Se celebraba la invasión que sucedió ese día y que eliminó a todas las culturas milenarias, ¿verdad? Que existentes. Afortunadamente, cada vez hay algunas personas que tratan de reivindicar el día, convirtiendo en un día de celebrar la diversidad cultural o celebrar el encuentro de las dos culturas, que me parece un poco menos violento, ¿verdad? Que su fin original, y otros que directamente, pues, estamos en contra de que ese día exista, ¿verdad? Vimos el año pasado, por ejemplo, la muestra de dignidad que nos dio el compañero que cuando fueron a votar la estatua, ¿verdad? De uno de los colonizadores, ¿verdad? Del país, ¿verdad? Entonces, vemos cómo hay muchas personas que ya no reivindicamos ese día, ¿verdad? Pero volviendo a la historia, nos dice cómo por el Día de la Raza tenían feriado los empleados municipales y no les importó toda la gente que había madrugado desde temprano a hacer las cosas que correspondía al registro civil y ignoraron, ¿verdad? Ese día, no decidieron no atender por el feriado, por el Día de la Raza, ¿verdad? Luego, pues nos relata, luego vemos cómo Kerr le pregunta, ¿verdad? A la CIV qué es el Día de la Raza, ¿verdad? O sea, vemos cómo las personas mayas y las personas indígenas que fueron parte de este proceso de colonización ni siquiera son parte de esta celebración, no tienen un lugar, ¿verdad?, dentro de la misma. Entonces, justo dicen una frase que me gusta bastante que dice, amigo Meker, a nosotros los mayas muchas cosas no nos han sido reveladas. Nuestro mundo no es el mundo de los ladinos, nuestras fiestas no son sus fiestas, nuestras vidas se desarrollan de forma diferente. No tenemos la misma visión sobre la vida, unos de una manera y otros de otra. La raza, así como la nacionalidad, o eso que llaman identidad nacional, es algo así como pertenecer a algo o a un grupo, ser parte de él. ¿Me entiendes? Esto es lo que dice Meker, ¿verdad? Y me hace reflexionar mucho en esta idea que se ha puesto muy de moda ahora, ¿verdad? Cuando una persona indígena reivindica el usar su indumentaria, el hablar su idioma, ¿verdad? Que vienen muchas personas a decirle, no, pero es que ¿por qué quieres dividir? Es que todos somos guatemaltecos y todos somos iguales. Pero es que yo me pregunto, ¿será que de verdad con un Estado racista, con una constitución racista, con servicios públicos solo en un idioma, ¿será que de verdad todos somos iguales como lo plantea la ley? Yo la verdad creo que no. Y más allá de eso, yo creo que claro, debe haber una unidad y que sí, las cuatro culturas tenemos que aprender a convivir y a coexistir de una manera igualitaria, pero eso sin perder nuestra diversidad, porque creo que nuestra diversidad nos enriquece y que así como nosotros tenemos el derecho el día de hoy estar hablando castellano, las personas indígenas también tienen todo el derecho de hablar su idioma o vivir su cultura. También algo que me parece bien interesante, ¿verdad? Es la parte en la que llegan luego de 2 días, ¿verdad? Que el primer día no nos atendieron por el Día de la Raza y al siguiente día ellos se lo tomaron de feriado y esto es algo muy común en las instituciones públicas, ¿verdad? A veces vamos y están en huelga o tienen feriado, o tienen capacitación, no sé qué, y ni le avisan a la gente, ¿verdad? Y la gente pierde su día en el que pues probablemente puede hacer otras cosas importantes, pero no las hizo por ir a hacer el trámite que correspondiera, ¿verdad? Pero entonces a ellos les ponen una multa por no inscribir al niño en el tiempo que era correspondiente, a pesar de que no podían porque esos días fueron feriados, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces después, luego de eso, ¿verdad? Llegan a querer inscribir al niño y cuando ellos le dicen que como una tradición de este pueblo, ¿verdad? Parte de las tradiciones de este pueblo es que al niño se le pone el apellido del abuelo, el secretario les dice que no pueden hacerlo y que deben de poner el día acorde al calendario, ¿verdad? Entonces vemos cómo muchas veces, pues, hasta una cuestión como el nombre, ¿verdad? Que debería ser algo que los padres tengan todo el derecho a elegir, pues el Estado lo impone, ¿verdad? Y más que el Estado, porque esto ni siquiera hay una ley, ¿verdad? Son los políticos corruptos, como siempre, ¿verdad? Porque incluso vemos cómo al final el secretario los ayuda realmente estafándolos
siendo sinceros, los ayuda, entre comillas, ¿verdad? Pidiéndoles a cambio su voto para las votaciones, ¿verdad? Entonces, vemos cómo incluso la misma democracia no ha respondido, ¿verdad?, a los pueblos indígenas. Vemos cómo, por ejemplo, ahorita la candidata indígena, la mujer indígena Telma Cabrera, no fue inscrita por el gobierno, ¿verdad?, para poder participar. Vemos cómo se están excluyendo a otros candidatos, ¿verdad? Incluso candidatos caslanes o mestizos o ladinos, ¿verdad? Como Roberto Arzú, ahora que quieren eliminar la candidatura de Carlos Pineda, de Mulet, ¿verdad? Entonces vemos cómo este estado sin duda es un estado fallido, un estado que no funciona para ninguna de las mayorías del pueblo de Guatemala, pero mucho menos para los pueblos indígenas, e ignora totalmente su cosmovisión, ¿verdad? Entonces, este es un libro crudo, ya a modo de conclusión, es un libro crudo, es un libro duro, de leer, de ponerte en los zapatos y en la piel de esas personas, pero más allá de eso, y yo me quedo mucho con una idea que decía, que la estoy parafraseando, ¿verdad? No estoy diciendo textual, pero nuestras fiestas son alegres, nuestra vida en comunidad es alegre, decían las personas indígenas de este pueblo, ¿verdad? Entonces, a pesar de todas las carencias, a pesar de todo lo que el Estado nos hace, nosotros vivimos nuestra forma, nuestra propia forma de ver la vida. Entonces, tenemos que quitarnos como esa visión paternalista, ¿verdad? De, no, pobrecitos los pueblos indígenas, que hay que civilizarlos dentro de comillas. ¿Por qué habría que civilizarlos dentro de comillas? Porque ellos se tendrían que parecer a nosotros. ¿Por qué no cada quien coexistir con su forma de cultura y de ver la vida? Eso sí, tienen todos los derechos pueblos indígenas al pagar impuestos como cualquier otro guatemalteco, a exigir servicios dignos y de calidad. Y el Estado tiene toda la obligación de otorgárselos con la pertinencia cultural que es correspondiente. Pero más allá de eso, las personas, los pueblos indígenas tienen derecho a tener sus propias costumbres, tradiciones, cosmovisión y forma de ver la vida. Y con eso creo que no hay ninguna discusión, ¿verdad? Entonces, espero que les haya gustado este video, que hayan podido aprender un poquito más. Y pues no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.